Se resiste todavía a esta hora. El Gobierno no ha confirmado que vaya a dar esa información, así que lo que nos preguntamos es si está obligado a hacerlo o si depende de la voluntad del propio Ejecutivo. Ignacio González Vega, magistrado, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Lo de atender a los requerimientos del portal de transparencia es obligatorio o depende de la voluntad del Gobierno? Bueno, yo creo que debe de ser obligatorio lo que establece el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En definitiva, lo que hace o lo que se ha hecho con esta institución es plasmar un principio fundamental en las sociedades democráticas avanzadas como es España y los países que integran la Unión Europea, y en definitiva que la actividad pública, es decir, los poderes públicos, esté sujeta su actividad al control de los ciudadanos. Es algo normal. Nosotros incluso hemos reclamado esa transparencia en la Casa Real, ¿no? Que se dé una explicación detallada, por ejemplo, de los viajes del Rey Emérito. Esto ha sido una reclamación, creo que unánime, por parte de la sociedad, ¿no? Y en este caso en concreto, bueno, pues resulta difícil de entender que el Gobierno se resista a dar esa información. Yo quiero pensar que en este caso, pues trata de proteger a las personas que asesoraron al Gobierno durante la pandemia. Aún así, creo que no es motivo suficiente para denegar esta información que ha sido solicitada por un ciudadano. Escuchábamos, Ignacio, también durante el informativo a Daniel Berzosa, que es abogado, es profesor de Derecho Constitucional. Daniel, buenas noches. Daniel, y nos hablabas de lo que decía la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley es que es bastante clara. Basta simplemente el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, por cierto, aprobada aún, gobernando el Partido Socialista, con la mayoría que lo apoyaba entonces, en 2011, estaba el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y es que es completamente contundente lo que dice el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, y es que será pública la composición de todo comité, de todo grupo, que evalúe o que haga recomendaciones en materia de salud pública. El artículo 11 de la Ley General de Salud Pública es suficiente para obligar al Gobierno, en este caso, a informar de quién compone ese supuesto o real, no sé, quizás ensoñado comité de expertos. Pero es que a mayores, porque alguien parece que ha aducido como objeción un tema de datos sensibles de carácter personal, en modo alguno. El artículo 15, en su apartado segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, es también completamente transparente. Dice, con carácter general hay que identificar a los miembros que formen parte de un grupo que tome decisiones. Lógicamente, ¿qué datos hay que proteger? Pues como históricamente se han hecho con los datos especialmente sensibles. Y si eso lo reconoce la ley, o sea, la orientación sexual, la ideología, la fe religiosa, en caso de que se tenga. Pero ¿cómo se va a ocultar la identificación de los miembros que toman una decisión? Y finalmente, por si fuera poco, a mes está el artículo 53.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que como derecho del interesado que participa en un procedimiento de la administración pública tiene derecho a conocer, dice literalmente la ley, es verdad, al titular y a los funcionarios que forman parte, pero es que hay una recentísima sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de marzo de 2019 que dice y aclara que el contenido de ese precepto no solo se refiere obviamente al titular o a los funcionarios, sino a cualquier persona que participe en la toma de decisión de ese órgano. Pues entonces, María, verde y con asa cerámica de Úbeda. Con el artículo 11 es suficiente, pero se suman el propio 15.2 y el 53.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 2015. Ahora te preguntaremos, Daniel, si la ley está tan clara, ¿cómo es posible que hasta en 40 ocasiones el Gobierno haya dicho que no a esa información que requiere el portal de transparencia? Pero antes, Ignacio, ¿qué pasa ahora si el Gobierno, que ha dicho que de momento se lo va a pensar, si aporta o no esa información, qué pasa si finalmente decide que no, que a pesar de esa insistencia del portal de transparencia no va a decir quiénes componían el comité de expertos? Bueno, pues en ese caso lo que se produciría sería la jurisdiccionalización o judicialización del conflicto. Es decir, a partir de ahí habría que recurrir ante los órganos contencioso administrativos precisamente para que, en definitiva, fueran los tribunales de justicia quienes dilucidaran la cuestión.
Yo insisto, creo que el principio de transparencia es un principio de nuevo cuño en las sociedades más avanzadas, y creo que en este caso, bueno, pues yo no encuentro argumentos de peso para el gobierno. Insisto, incluso se alegó el que no fueran ni altos cargos ni cargos directivos de la administración. Aún así, creo que se exige, y es un deber, que la administración debe de informar, y en este caso más en concreto, sobre las personas que asesoran al gobierno durante la primera ola de la pandemia, ¿no? Y lo que veremos ahora muy probablemente es que si el gobierno se niega, pues a partir de ahora serán los jueces de lo contencioso administrativo quienes tengan la última palabra. Daniel, entonces, bueno, nos hablabas no de una ni de dos, sino de 3 leyes que avalan esa transparencia del gobierno. ¿Cómo es posible entonces? ¿A qué se acogía el gobierno para no dar esos nombres? Daniel. Una sola es suficiente, ¿de acuerdo, María? El artículo 11 de la Ley General de Salud Pública, que tiene una redacción imperativa y sin matices. Será pública la composición de los comités o grupos que evalúen o hagan recomendaciones en materia de salud pública. Es que no hay duda ninguna. ¿A qué se ha acogido? Pues imagino que, como en otras ocasiones, lo que van a hacer es salir con alguna excusa, como ha apuntado efectivamente Ignacio, judicializarlo, ganar tiempo y quizás 2 años hasta que haya una resolución que les obligue a darlo. Pero vamos a ver, aquí hay una cuestión de fondo importantísima que no podemos olvidar. Es la calidad democrática, que se viene deteriorando y abandonando. Porque estamos en un punto en el que, vamos a ver, ¿a alguien se le ocurre que un tribunal de oposición no se conocieran los miembros del tribunal de oposición? Y eso interesa a un grupo de personas, los que van a opositar solo. Pues es que este es un asunto que interesa no solo a los que van a opositar a ese puesto, a esa plaza, a ese cargo, interesa a todos y cada uno de los españoles. ¿Cómo es posible que no conozcamos, si es que existe, el comité de expertos que están diciendo esta sí, esta no, esta la llevo para adelante, para atrás, hora para arriba, hora para abajo, lo que tenga que ser con el mejor criterio? ¿Cómo es posible que no lo conozcamos? Es que es retroceder 3 siglos, es irnos a un mundo de los arcana rei imperi de Francis Bacon, diciendo no, esto no tiene por qué conocerlo el pueblo, que no lo conozca la gente, solo lo sabe el gobierno. Es que es un absoluto disparate. Pues Daniel Berzosa, que es profesor de Derecho Constitucional, gracias, profesor, por tu análisis. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande y enhorabuena por tu superpremio. Muchas gracias por esa antena de oro que es de todo el equipo, por supuesto. Gracias, Daniel.